Deliciosa ensalada navideña a la que no te podrás resistir. Iniciamos esta receta tomando una lechuga verde lisa. Esta la lavamos y la ponemos en un recipiente. Agregamos agua hasta cubrir junto con media taza de vinagre blanco. Dejaremos en reposo por espacio de 10 minutos y de esta manera la desinfectaremos. Usaremos también 125 gramos de uvas rojas. Repetiremos el mismo proceso que hicimos con la lechuga. Luego ocuparemos un mango grande y maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo pelamos y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, también lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego retomamos las uvas. Estas las escurrimos y cortamos en mitades. Retiraremos sus semillas de ser necesario. Y luego las reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Retomaremos también la lechuga y la escurrimos. Luego cortamos en trozos pequeños. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos la lechuga, las uvas y el mango. También cortamos en cubos una manzana roja. Primeramente debemos retirar la cáscara y esta debe estar previamente lavada y desinfectada. La integramos a los demás ingredientes. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. A nuestra ensalada también le añadimos 50 gramos de uvas pasas. Y como aderezo le agregamos 200 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. ¿Ensalada navideña de frutas? Tienes que probar esta delicia. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada, iniciamos tomando media taza de uvas rojas. Las lavamos bien y las escurrimos. Si prefieres, puedes cortar las uvas a la mitad para hacerlas más fáciles de comer en cada bocado y también retiramos las semillas. Una vez hecho esto, las reservamos. Tu suscripción, comentario y reacción nos ayudan a crecer y a traerte más recetas frescas. Únete y haz parte de nuestra comunidad. El mango aporta un sabor tropical y dulce, junto con una textura suave que contrasta con los ingredientes más firmes. Ahora lavamos bien un mango grande maduro. Luego lo pelamos y cortamos en rodajas. Cortamos en cubos pequeños para que se integre bien en la salada. Al igual que las uvas, este también lo reservamos. ¡Qué alegría tenerte aquí! Para que puedas preparar esta deliciosa receta, no olvides revisar la descripción del video donde te dejamos todos los ingredientes que necesitas. Manos a la obra. La pitahaya tiene una pulpa suave y llena de semillas pequeñas, que le dan un aspecto exótico y un sabor suave y refrescante.
Cortamos una pitahaya por la mitad y utilizamos una cuchara para separar la pulpa de la piel. Luego cortamos la pulpa en cubos similares a los del mango y reservamos. Lavamos y desinfectamos 7 fresas. Luego retiramos las hojas y las cortamos en mitades o en cuartos, dependiendo de su tamaño, para que se mezclen mejor con las otras frutas. Reservamos al finalizar. La sandía aporta frescura y jugosidad, además de un color rojo vibrante que resalta en la ensalada. Para esta receta usaremos 100 gramos de sandía. Retiramos su cáscara y sus semillas. Luego cortamos en cubos medianos y reservamos. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta ensalada. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves, y califica de 1 a 10 esta receta. La manzana verde tiene un toque ácido y una textura crujiente, ideal para aportar frescura a la ensalada. Lavamos bien la manzana y la secamos con un paño limpio. Luego cortamos la manzana en cuartos, retirando el corazón y las semillas, y después la cortamos en cubos de tamaño similar a los del mango. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, las uvas, la pitahaya, la manzana verde, la sandía y las fresas. Asimismo, vamos a incorporar 125 gramos de arándanos frescos y un puñado de hojas frescas de hierbabuena, finamente cortadas. Para finalizar esta deliciosa ensalada navideña, como aderezo agregamos el jugo de 2 limones. Opcionalmente podemos agregar 2 cucharadas de miel de abejas. Mezclamos suavemente para que el aderezo cubra todas las frutas, ayudando a resaltar sus sabores sin opacarlos. También nos aseguramos de no mezclar en exceso para evitar que las frutas más delicadas, como la sandía y las fresas, se deshagan. Colocamos la ensalada en una fuente o plato de servir amplio, distribuyendo las frutas de manera uniforme para que los colores se vean bien combinados. Esta ensalada es ideal para servirse fría, así que puedes refrigerarla durante unos 15 a 20 minutos antes de llevarla a la mesa. Gracias por ser parte de Qué Rico Recetas. Ensalada navideña de repollo y zanahoria, simple y deliciosa. Iniciamos esta exquisita ensalada navideña tomando una piña pequeña. Esta la lavamos con abundante agua y procedemos a pelarla. Luego cortamos en rodajas y tomamos 3. Estas las cortamos en cubos medianos. Una vez hecho esto, ponemos en una olla de fondo. Pondremos a cocinar a fuego alto en sus propios jugos. Dejaremos cocinar la piña hasta que sus jugos se hayan evaporado. Oye, si estás disfrutando del contenido, ¿por qué no te suscribes y dejas tu opinión? Cada comentario, like y suscripción nos ayuda a seguir creando para ti. Ahora vamos a continuar con un repollo o col blanco pequeño o medio repollo blanco. Este lo limpiamos y retiramos las hojas que puedan estar dañadas o marchitas. Luego procedemos a cortarlo en tiras muy finas o, si bien prefieres, cortamos muy finamente. Una vez hecho esto, utilizando el método de desinfección de tu preferencia, lo desinfectamos y reservamos. Nos encanta compartir recetas contigo. Si te animas a prepararla, revisa los ingredientes en la descripción para tener todo lo que necesitas. Vamos a cocinar juntos. Seguimos con una zanahoria grande. La lavamos muy bien y la pelamos con un pelador. Usando un rallador de orificios grandes, la rallamos. Luego reservamos. Esta presentación hará que la zanahoria se mezcle bien con los demás ingredientes y aporte un toque dulce y crujiente. Continuamos con 8 fresas grandes. Estas las lavamos bajo agua fría para eliminar cualquier suciedad. Luego retiramos el tallo verde y cortamos cada fresa en rodajas delgadas o en láminas, según prefieras. Luego ocupamos un mango grande y maduro. Este lo lavamos bien bajo agua corriente fría. Con un cuchillo pequeño, retiramos la cáscara con cuidado, cortando lo más cerca posible de la pulpa. Una vez hecho esto,
Cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos medianos. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta ensalada. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves, y califica de 1 a 10 esta receta. Para esta preparación también usaremos 2 manzanas rojas. Estas las lavamos y las desinfectamos. Luego procedemos a cortarlas en rodajas y seguido a ello cortamos en cubos medianos. No usaremos su centro o corazón y sus semillas. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo o col blanco escurrido, la zanahoria, el mango, la piña, las fresas y las manzanas rojas. Para ir finalizando esta sabrosa ensalada, como aderezo agregamos 300 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abejas, el jugo de 2 o 3 limones y una pizca de sal para equilibrar sabores. Con una espátula o con una cuchara grande, mezclamos cuidadosamente para que el aderezo cubra bien cada ingrediente de la ensalada. Colocamos la ensalada en una fuente amplia y decorativa, preferiblemente una de colores festivos para resaltar el espíritu navideño. Opcionalmente puedes decorar con algunas rodajas de fresas encima y hojas de menta fresca. Esta ensalada se puede servir de inmediato o refrigerarse unos 10 a 15 minutos antes de servir para disfrutarla más fresca. La combinación de frutas, verduras y el aderezo cremoso la convierten en una opción deliciosa, ligera y refrescante para la mesa navideña. Gracias por ser parte de Qué Rico Recetas y disfrutar con nosotros del placer de cocinar. Suscríbete para recibir más ideas en tu feed y no dudes en compartir tus resultados en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con más recetas para todos los gustos.